Nosotros estuvimos viendo hasta hace poco las uniones químicas y veíamos que había dos grandes grupos. Uno era la unión iónica y otro la unión covalente. La unión iónica era la que se daba entre dos elementos, uno metal y otro no metal, y la unión covalente se daba entre dos elementos no metales. Y después teníamos una tercera, que es la unión metálica, que se daba entre dos metales, ¿sí? Acá nosotros tenemos dibujada una unión iónica que se da entre el sodio y el cloro. ¿Qué hacíamos? Hacíamos el diagrama de Lewis, donde poníamos el electrón que está en su última capa, en la órbita externa del sodio. Lo mismo hacíamos con el cloro tenía 7, y decíamos que ¿qué busca cada uno de los elementos? Busca parecerse al gas más cercano, al gas inerte, que tiene 8 electrones en su última órbita. Por lo tanto, en el caso del sodio, va a ceder un electrón para quedarse con 8, y en el caso del cloro va a recibir uno para también quedarse con 8. De esta manera, el sodio se transforma en un catión y el cloro en un anión, y se produce una unión iónica. Esto que nosotros hacemos es para entender cómo se produce la unión, pero ahora, a partir de ahora que vamos a empezar a ver cómo se forman los distintos compuestos, no utilizamos más esto, sino que utilizamos el concepto de valencia, ¿sí? ¿Qué es la valencia? Veamos acá el sodio. El sodio cede un electrón, por lo tanto, la valencia va a ser más 1. El cloro, que recibe un electrón, valencia menos 1. Pero entonces, ¿qué es la valencia? Vamos a la definición de valencia. La valencia es un número de electrones que le faltan o que debe ceder un elemento para completar su último nivel de energía. Estos electrones son los que ponen en juego cada uno de los elementos cuando se produce una reacción química, o para producir un enlace. Entonces, volvemos hacia arriba. Dijimos, el sodio, al ceder un electrón, que es lo que puede ceder, tiene valencia más 1. Y el cloro recibe la valencia menos 1. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer esto? No hago más diagrama de Lewis, pongo sodio y pongo cloro. Y hago intercambio de valencia. ¿Qué quiere decir? La valencia del sodio se la voy a colocar al cloro. Y la valencia del cloro se la voy a colocar al sodio. Entonces, si el sodio tiene valencia 1, se la coloco al cloro abajo como un subíndice, ¿sí? Este número se llama subíndice. Recuerden que el que poníamos adelante se llamaba coeficiente estequiométrico. Entonces, la del sodio se la pongo al cloro y la del cloro se la coloco al sodio. Pero no pongo los simbolitos, ni el más ni el menos, solamente el número, ¿sí? Entonces, me queda cloruro de sodio 1, 1. ¿Qué me representa ese número? Me representa la cantidad de átomos que está formando el compuesto. En este caso es cloruro de sodio. Fíjense acá, tengo un cloro, un sodio. No hago más diagrama de Lewis, ahora directamente recurro a las valencias. Acá tenemos un nuevo ejemplo. Tenemos calcio, que es un metal, y azufre, que es un no metal. Entonces, el calcio tiene 2 electrones en la última órbita y el azufre tiene 6. Entonces, cuando se produzca la unión, el azufre necesita 2 más para tener 8 y parecerse al gas más cercano. ¿Quién se lo cede? Se lo cede el calcio. Entonces, el calcio le cede 2 electrones, se transforma en un catión. El azufre recibe 2 electrones, se transforma en un anión y se produce una unión iónica. Bien, pero dijimos que esto ya no lo hago más. De todas maneras, de acá, ¿qué dato saco? Que si el calcio cede 2 electrones, va a tener valencia 2. El azufre recibe 2, valencia menos 2. Este dato, ahora en más, ¿de dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar de la tabla periódica. Yo en la tabla periódica tengo todas las valencias de cada uno de los elementos. Por lo tanto, no debo hacer diagrama de Lewis ni saber cuántos electrones tiene en la última órbita para saber cuántos le falta o cuántos va a ceder y de esa manera sacar la valencia. Entonces, este dato lo voy a sacar de la tabla, ¿sí? Entonces, dijimos que ahora pongo calcio y azufre, que son los dos compuestos que se unen, e intercambio las valencias. Por lo tanto,
la del calcio va a ir al azufre y la del azufre va a ir al calcio. Arranco con la del azufre. Tiene valencia 2. Me olvido del simbolito. Me olvido del número del más y el menos. Solamente el número. Y se lo coloco al calcio. Bien, ahora digo, la del calcio ¿cuánto es? Es 2. Se la coloco al azufre, porque se intercambian. Ahora miro y tengo un numerito que es el subíndice. Acuérdense que no es diferente que el coeficiente estequiométrico, que va acá adelante. Pero cuando el subíndice es el mismo, o es un número que yo lo puedo dividir por el mismo número, en este caso ambos los puedo dividir por 2, lo hago. Y esto se llama simplificar. Entonces, ¿qué hago? Ambos los puedo dividir por 2. 2 lo divido por 2, lo tacho y pongo 1. Al otro 2 lo divido por 2, lo tacho y pongo 1. ¿Estamos? Entonces, este paso se llama simplificar. Las valencias están en la tabla periódica. No es necesario que me las aprenda de memoria. Solamente tengo que ir a la tabla y saberlas encontrar. Están de un lado están todos los elementos con todos sus datos en cada cuadradito. Ahí puedo encontrar la valencia. Y si no, doy vuelta la tabla y del lado de atrás están los elementos en orden alfabético con distintos datos como punto de fusión, etcétera. Y en una columna dice valencia. Entonces de acá yo extraigo el dato de la valencia, ¿sí? Si ustedes miran, prestan un poco de atención a la tabla, van a ver que en esta tabla tengo todos los elementos con sus respectivas valencias. Si ustedes se fijan, y más que nada en los elementos representativos, el número de la columna, acuérdense que nosotros teníamos 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7 y 8A. Fíjense que el número de la columna coincide con la valencia de los elementos. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el número de la columna me indicaba los electrones de la última órbita. Y si estamos diciendo que la valencia representa los electrones que cede o va a recibir, me da ese dato. Entonces, por ejemplo, 1A, fíjense, todos los elementos tienen más 1. En 2A, todos los elementos tienen más 2. Acá en este caso, al revés, si me da columna 7, como va a recibir, le resto de 8, que es el número que tienen los gases, resto el número de la columna y me da la valencia. 8 menos 7, 1. ¿Sí? Hago lo mismo acá. 8 menos 6, 2, me da 2. Acá empiezan a aparecer algunos elementos que tienen más de una valencia. ¿Por qué sucede esto? Porque se produce una hibridación a veces de los orbitales que hace de que no solamente tengan una valencia, sino que tengan más de una. Cada vez que yo encuentre un elemento con más de una valencia, significa que va a producir distintos compuestos. Y cada compuesto tendrá su nombre respectivo. Vamos al último ejemplo. Acá tengo flúor y magnesio. Arriba está hecho la estructura de Lewis para que lo entendamos, pero de acá en más no lo vamos a volver a hacer. Si el flúor tiene 7, le falta 1. El magnesio tiene 2, va a ceder 2. Y como cede 1 para este flúor, necesita otro flúor. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, miren acá la fórmula. El magnesio le da 1 a este flúor y le da el otro a este flúor. El flúor queda cargado negativo, el magnesio positivo. Entonces, de acá, ¿qué saco el dato? Flúor, valencia menos 1, porque necesita 1. Magnesio, más 2, porque cede 2. De todas maneras, este dato lo busco en la tabla directamente. Y pongo magnesio, flúor. Dijimos que las valencias se intercambian. Entonces, la del valencia del flúor va a ir al magnesio y la del magnesio al flúor. Si el flúor tiene 1, le coloco el 1 al magnesio. Si el magnesio tiene 2, le coloco el 2 al flúor. De esta manera, si ustedes miran, la fórmula me queda un átomo de magnesio y 2 de flúor. Si yo miro acá arriba, 1 de magnesio y 2 de flúor. Para terminar, como dije hace un rato, algunos elementos tienen una sola valencia. Por ejemplo, el sodio, el litio, el magnesio, etc. Otros tienen más de una. Pueden tener 2 valencias, pueden tener 3, 4 o más. Con esto estoy diciendo de que con cada una de estas valencias formará un compuesto diferente y tendrá un distinto nombre. Es lo que vamos a empezar a ver de acá en más. El próximo video arrancaremos con los óxidos, que es
el primer paso para llegar al final con sales.